El primer contacto ha ocurrido, pero no es lo que imaginas. El CERN envió una señal a un objeto interestelar llamado 3 y Atlas, y este respondió en apenas 9 minutos, un viaje de ida y vuelta más rápido que la luz. Y esto es solo el inicio de un misterio aún mayor. La señal de regreso no era un saludo, sino una prueba matemática extremadamente compleja. ¿Una prueba de qué?, te preguntarás. De una tecnología capaz de hacer que nuestra física más avanzada parezca un juego de niños. Lo que muchos pasaron por alto es que el mensaje no solo decía "estamos aquí", sino que también indicaba hacia dónde se dirigían a continuación, y podría estar más cerca de lo que imaginas. Ese intervalo de 9 minutos es inquietante. El equipo se preparó para una espera larga y tensa. Hicieron café mientras el zumbido constante de la maquinaria llenaba la sala de control. Según la posición del cometa, a más de 80 millones de millas de distancia en ese momento, las leyes de la física eran claras. Una señal de radio viajando a la velocidad de la luz debería tardar unos 15 minutos en cada sentido, aproximadamente 30 minutos en total, con un pequeño margen de error. Lo que esperaban, en el mejor de los casos, era recibir un eco débil y distorsionado de su propia señal media hora después. La mayoría pensaba que no obtendrían ninguna respuesta, pero eso no fue lo que ocurrió. Exactamente 9 minutos y 22 segundos después de interrumpirse la transmisión, los receptores se encendieron con una sacudida. Era una señal clara, potente e increíblemente compleja, proveniente directamente de la trayectoria de 3 y Atlas. La sala de control quedó sumida en un silencio absoluto. Una respuesta en 9 minutos era imposible. Desafiaba la teoría de la relatividad de Einstein, el límite máximo de velocidad del universo. Fue como recibir una carta enviada al otro lado del planeta solo 9 minutos después de haberla enviado tú. Simplemente no podía ocurrir. El asombro inicial dio paso a una energía frenética cuando sonaron las alarmas, no por un error, sino por una intensidad de señal tan alta que no tenía precedentes. Se revisaron todos los sensores y se ejecutaron todos los diagnósticos. No había falla alguna, la señal era real y su origen estaba fijado en 3 y Atlas. Y el mensaje en sí era pura matemática, pero en una escala que eclipsaba cualquier simple secuencia de números primos. El objeto no se limitó a responder con un hola. Envió un flujo de datos complejo que comenzaba con una secuencia que definía la constante de estructura fina, una constante fundamental de la física con un nivel de precisión cientos de veces superior al que la humanidad había logrado calcular. Era una demostración de conocimientos tan avanzados que resultaba como si un hombre de las cavernas recibiera el plano de un teléfono inteligente. Lo que nadie dice es que esa respuesta inmediata e imposible no era un saludo, era una declaración de superioridad. 3 y Atlas, o lo que sea que lo controlara, no había escuchado un susurro, había respondido con un rugido. Los números de retorno eran más que una lección de física, eran un mapa que traducía una ecuación extraterrestre. Los datos fluyeron durante apenas 3 segundos, pero contenían más información de la que la humanidad había enviado al espacio en toda su historia. Tras confirmar la constante de estructura fina, ese número que gobierna la fuerza misma de la interacción entre la luz y la materia, la secuencia matemática cambió. Conocer ese número con semejante precisión implicaba un dominio absoluto sobre las fuerzas del universo. Para ellos, el electromagnetismo podría ser tan fácil de moldear como lo es la arcilla para nosotros. Luego, la señal comenzó a delinear una serie de relaciones geométricas en múltiples dimensiones, patrones tan complejos que incluso nuestras supercomputadoras más avanzadas apenas podían representarlos. Las pantallas se llenaron de elegantes estructuras en rotación, figuras imposibles que parecían existir en 11 dimensiones al mismo tiempo. Lo que muchos no comprendieron de inmediato fue que aquello no era simple matemática abstracta, parecía un conjunto de instrucciones. Era el plano de una máquina, o de un proceso, basado en principios físicos que la humanidad solo había imaginado en la ciencia ficción más audaz. La ecuación describía un método para manipular el espacio-tiempo a nivel cuántico, capaz de plegar literalmente el tejido de la realidad. Era, por decirlo con suavidad, la clave de todo: viajes más rápidos que la luz, energía infinita, comunicación sin límites de distancia. Pero esto despertó una pregunta inquietante: ¿era un regalo o una prueba? Muchos sueñan con recibir tecnología avanzada de civilizaciones extraterrestres, pero la verdad sería infinitamente más compleja. Entregarle una caja de cerillas a un bebé es peligroso. Entregar los secretos de la manipulación del espacio-tiempo a una especie como la nuestra podría ser catastrófico. Analistas en reuniones clandestinas alrededor del mundo plantearon que la señal funcionaba como un filtro. Cualquier civilización capaz de comprender y construir lo que describían los números quizás estaría lista. Cualquier civilización que no pudiera, o que se autodestruyera con el conocimiento, no lo estaría. De repente,
El tiempo de respuesta de 9 minutos adquirió un significado distinto. No se trataba simplemente de demostrar la capacidad de viajar más rápido que la luz, era la primera parte de una prueba. ¿Puedes siquiera comprender cómo te estamos hablando? Nuestra respuesta, por ahora, fue un rotundo no. Las implicaciones eran abrumadoras. Trace Atlas dejaba de ser solo un cometa. Era una sonda, un mensajero o tal vez una especie de biblioteca cósmica. El objeto probablemente era únicamente una nave, una carcasa de apariencia natural diseñada para transportar información a través de la galaxia, una aguja en un pajar cósmico. Su viaje pudo haber comenzado hace miles o incluso millones de años desde un sistema estelar tan lejano que quizá nunca lleguemos a ver su luz. Era un mensaje en una botella arrojado al océano cósmico, esperando que alguien fuera lo suficientemente inteligente no solo para verlo, sino para hacer la pregunta correcta. Nosotros habíamos preguntado con una simple cadena de números primos, y la respuesta había llegado con los secretos del universo. Ahora, el peso de ese conocimiento recaía únicamente sobre nosotros. Pero las ecuaciones insinuaban algo aún más extraño que la mera tecnología, un mapa estelar desde el vacío. Mientras físicos y matemáticos trabajaban día y noche, alimentados por un flujo infinito de cafeína y un sentido de propósito transformador, desentrañaban más del mensaje. La compleja geometría y física eran una cosa, pero la parte final de la transmisión de 3 segundos era algo completamente distinto. No era una ecuación ni una constante física, era un conjunto de coordenadas, un mapa estelar. Y no un mapa cualquiera. Utilizando púlsares conocidos y puntos de referencia galácticos como guías, el equipo pudo determinar su ubicación en el espacio tridimensional. El mundo entero de la astronomía contuvo la respiración, esperando que las coordenadas señalasen una estrella distante, un sistema cercano. Las coordenadas apuntaban a una zona aparentemente vacía del espacio en la constelación de Bode, una región conocida como la Gran Nada o el vacío de Bode. Fue un factor sorpresa para el cual nadie estaba preparado. El vacío de Bode es real, una región colosal, casi esférica, de casi 330 millones de años luz de diámetro, prácticamente desprovista de galaxias. Para ponerlo en perspectiva, si la Vía Láctea fuera una canica en el centro de una habitación gigante, aún habría miles de otras canicas dentro de esa misma habitación. El vacío de Bode es como encontrar una sala del tamaño de una ciudad con apenas una o dos canicas en su interior, una imposibilidad estadística. Que el mensaje proviniera de allí no tenía sentido. Pero, ¿y si Trace Atlas no fuera la fuente, sino solo un relé? ¿Y si la respuesta de 9 minutos no hubiera sido generada por el cometa, sino enviada a través de él desde algún otro lugar? Esta teoría explicaba el retraso temporal imposible. El cometa podría ser un punto de anclaje para algo parecido a un agujero de gusano estable o un comunicador cuántico entrelazado, una especie de torre celular cósmica dentro de nuestro sistema solar. El verdadero remitente podría encontrarse en ese vacío, usando Trace Atlas como una antena temporal para hablarnos. Este descubrimiento destrozó todas nuestras suposiciones sobre nuestro lugar en el universo. No se trataba solo de una sonda o de una señal perdida flotando en el espacio. Era un faro, parte de algo vasto e interconectado, una red de comunicaciones que se extendía a través de distancias imposibles. La civilización que lo construyó podría no habitar alrededor de una estrella, ni siquiera dentro de una galaxia. Podrían ser lo que los científicos llaman una civilización de tipo 4, tan avanzada que controla la energía de incontables galaxias, doblando el tejido mismo de la realidad para comunicarse a través del vacío. Las coordenadas que al principio creímos señalar un planeta o un mundo de origen nunca tuvieron esa intención. Eran una invitación, una prueba de percepción, un desafío a dejar de mirar solo las estrellas familiares, y en cambio, enfocarnos en los espacios oscuros entre ellas, donde la luz rara vez llega y el tiempo transcurre de manera diferente. Algunas de las mentes más brillantes de la Tierra comenzaron a comprender lo que esto realmente significaba. El mensaje no fue creado para nosotros, sino para cualquier especie capaz de descifrar sus múltiples capas y reconocer su verdadero propósito. No decía vengan a buscarnos, decía estamos observando quien puede comprender. Si eso es cierto, entonces en algún lugar, mucho más allá del alcance de nuestros telescopios e instrumentos, una inteligencia antigua nos está observando. No desde un planeta, ni desde una galaxia, sino desde el abismo silencioso que todo lo conecta. El mensaje de Trace Atlas nos ofreció una visión de una física imposible, el diseño de una tecnología que podría transformar el mundo y un mapa que conducía directamente a la nada. Pero lo que casi nadie menciona, lo que realmente perturbó a quienes lo estudiaron, fue que la parte más importante del mensaje era su silencio. Después de esos 3 segundos, no dijo nada más. Ningún saludo, ninguna advertencia, ninguna filosofía, solo datos puros, fríos e implacables. Fue como si alguien, o algo,
Hubiera dejado un libro de texto sobre nuestro escritorio y se hubiera marchado sin mirar atrás. Ese silencio tenía un peso más profundo que cualquier palabra. No era el silencio de la distancia, era el silencio de la indiferencia. Para los científicos y líderes mundiales que vieron los datos sin procesar, fue una experiencia profundamente inquietante. Esta no fue una conversación amistosa con un vecino cósmico. Fue una interacción con algo que operaba en escalas de tiempo que apenas podíamos empezar a comprender. Una inteligencia tan antigua y distante que éramos apenas una curiosidad pasajera. Como un científico observando bacterias en una placa de Petri, no había necesidad de explicar nada ni de ofrecer consuelo. Simplemente existió. Y en su silencio nos dejó un mensaje escalofriante. No estaba pensado para que lo entendiéramos. Aunque esto siga siendo un experimento mental, un qué pasaría si nacido de la imaginación, nos obliga a enfrentar una verdad más difícil de aceptar que cualquier revelación extraterrestre, la insoportable soledad de nuestra especie. Soñamos con el primer contacto como un gran momento cinematográfico, naves brillantes surcando los cielos, seres iluminados descendiendo para compartir su sabiduría. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si fuera algo pequeño y silencioso, un tenue susurro matemático escondido en la estática de una roca que pasa? ¿Qué pasaría si ya hubiera ocurrido y solo un puñado de personas lo supiera? Imagínate cargar con ese secreto. Acabas de presenciar la prueba de que las leyes de la física no son absolutas, que pueden alterarse, reescribirse y romperse. ¿Has visto alguna vez evidencia de inteligencias capaces de tratar el universo como un simple arenero, moldeándolo a su voluntad? ¿Cómo podrías contárselo al mundo? ¿Cómo podría alguien anunciar que la realidad misma es negociable y que estamos siendo observados por algo antiguo e incomprensiblemente avanzado? El caos y el pánico destrozarían la civilización en una sola noche. Y quizás por eso tuvo que mantenerse en silencio. Quizás por eso ellos permanecen en silencio. La historia del CERN y de TRES y Atlas puede ser ficción, pero se construye sobre cimientos de preguntas reales que acechan en los límites de la ciencia moderna. En verdad buscamos patrones en el ruido. En verdad enviamos mensajes a las estrellas, esperando una respuesta. Y sí, objetos como el TRES y Atlas cruzan nuestro sistema solar, trayendo consigo enigmas que apenas somos capaces de medir. La ficción no está en el descubrimiento, sino en la respuesta. Sin embargo, dentro de esa respuesta imaginada hay algo profundamente humano, un reflejo de nuestra curiosidad, de nuestro miedo, y de nuestra desesperada necesidad de significar algo en un universo indiferente. Porque si el mensaje realmente hubiera sido real, si esas coordenadas hacia un vacío absoluto fueran genuinas, sugeriría que no solo estamos siendo observados, sino puestos a prueba, que, tal vez, esparcidos por la galaxia, hay otros mundos que recibieron su propia versión de ese libro de texto cósmico. Algunos pueden haberlo descifrado, otros habrán perecido en el intento, y algunos, como nosotros, simplemente se quedaron contemplando el silencio, sin saber si eran invitados o advertidos. Al final, eso es lo que representa el misterio del TRES y Atlas, un espejo que revela nuestro lugar en el cosmos. Cuenta una historia humillante. Aún estamos en nuestra infancia y apenas arañamos la superficie de la comprensión. El mensaje, real o imaginario, nos recuerda que cada ecuación que resolvemos, cada misterio que descubrimos, podría ser solo otra miga de pan en un camino trazado hace eones por mentes mucho más grandes que la nuestra. Y así, el mundo sigue su curso, sin percatarse de que, por unos fugaces instantes, algo nos habló, y luego permaneció en silencio. Pero tal vez ese silencio era el mensaje todo el tiempo. Quizás no estaba destinado a responder nuestras preguntas, sino a hacernos formular otras mejores. Porque en algún lugar allá afuera, en los espacios fríos entre las estrellas, el experimento continúa. Y estemos preparados o no, ya nos han notado.